Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar de un factor muy importante en la velocidad de las reacciones. Ya hemos hablado de la temperatura, hemos hablado de las concentraciones, hemos mirado cómo diferentes aspectos pueden modificar la velocidad de una reacción, pero no hemos hablado de uno muy importante que son los catalizadores. ¿Qué es un catalizador? Entonces, es bien sabido por nosotros que un catalizador es una sustancia que ayuda a aumentar la velocidad de la reacción. La pregunta es, bueno, ¿cómo lo hace? ¿Qué tipos de catalizadores hay? Y algo muy importante, que seguramente ustedes lo han oído mencionar en algún momento. Dicen que no participan de las reacciones. Entonces, los catalizadores ayudan a aumentar la velocidad de la reacción sin participar de ella. Entonces la pregunta que yo me hago es, entonces, ¿cómo es su forma de actuar? ¿Cómo trabajan si no participan de la reacción? Vamos a mirar qué tan cierto es eso de que no participan en la reacción. Bueno, para empezar a hablar de los catalizadores, tenemos que clasificarlos. Entonces, antes de hacer esa clasificación, vamos a mirar una pequeña gráfica. ¿Cómo actúa un catalizador? ¿Cuál es la función de él? Y lo vamos a explicar por medio de este diagrama de energía. Entonces sabemos que la energía como tal cinética en la reacción con respecto al avance de la reacción, entonces esta altura aquí hasta este punto es la energía necesaria para crear un estado de transición, lo que nosotros conocemos como energía de activación. Considerando que una reacción, y de hecho la gran mayoría de las reacciones, tienen varias etapas y tienen como etapa más lenta aquella que consiste en pasar desde los reactivos hasta ese estado de transición. Si nosotros disminuyéramos esa energía de activación, o sea, si nosotros hiciéramos esa montaña un poquito menos alta, nos sería muchísimo más fácil alcanzar ese estado de transición sin necesidad de gastar tanta energía. ¿Qué es lo que hace un catalizador? Disminuir la energía de activación. O sea que una reacción normalmente sin catalizador requeriría de una energía de activación muy grande para ahí sí proceder a formar los productos, mientras que una reacción con catalizador se disminuye esa energía de activación, haciendo que se necesite menos energía para ese estado de transición y consecuentemente para obtener los productos, aunque la energía total liberada en la reacción sea la misma. Listo. Ahora la pregunta que nos hacemos es, bueno, ya sabemos que la función de un catalizador es disminuir la energía de activación. ¿Cómo lo hacen? Para eso tendremos que clasificarlos. Y esa clasificación se divide en tres. Los catalizadores homogéneos, los catalizadores heterogéneos y las enzimas. Entonces, esos son los tres tipos de catalizadores. Vamos a empezar a hablar primero de los homogéneos. Entonces, cuando nosotros hablamos de homogéneo, nos estamos refiriendo al tipo de mezcla. O sea, la unión entre el catalizador y la reacción como tal. Entonces, llamaríamos a un catalizador homogéneo a aquel que se encuentra en la misma fase que los reactivos. Eso es lo que es un catalizador homogéneo, dicho de la manera más rápida posible. Se encuentra en la misma fase de los reactivos. Ok. Vamos a mirar ahora un caso de una reacción catalizada por medio de una catálisis homogénea. Entonces les voy a mostrar paso a paso. Partimos entonces de esta reacción. Tenemos entonces que el cerio, ¿cierto? Va a reaccionar con el titanio, produciéndose cerio 3 más
y titanio 3 más. Entonces, cerio 4 más titanio más produce cerio 3 y titanio 3. Entonces, lo primero que uno ve aquí es que hay una reacción de óxido-reducción, pues un compartimento ahí, un flujo de electrones de un ion a otro. Ahora, esta reacción va a ser catalizada por manganeso. Bueno, yo lo compongo. Manganeso 2 más. Es el que va a fungir como catalizador ahí. Entonces, decimos que el titanio le ofrece electrones al cerio y queda más, el cerio queda 3 más. O sea, el titanio se oxida, el cerio se reduce. ¿Cierto? Entonces ahora la pregunta es, ¿qué papel juega este manganeso 2 más ahí en la reacción? Y aquí es donde vamos a analizar eso de que los catalizadores no participan de las reacciones. Entonces vamos a mirar que esta reacción va a ocurrir en varias etapas. Analicemos la primera etapa. La primera etapa de la reacción es esta que nosotros vemos aquí. El cerio 4 reacciona con el manganeso. O sea que aquí ya inmediatamente descartamos o desmentimos ese mito que dicen algunos de que los catalizadores no participan o que no reaccionan. Aquí sí está reaccionando, obviamente. El manganeso le cede un electrón al cerio, entonces se forma cerio 3 y manganeso 3 en una primera etapa de la reacción. Vamos a mirar qué sigue ocurriendo ahí. Y resulta que llega otro ion de cerio 4 y también se queda con un electrón más de este mismo manganeso que se había formado acá en la etapa 1, siendo esta la etapa 2 del proceso. Y se forma otra molécula de cerio 3 más. Y en esta ocasión manganeso 4 más. Lo que vemos hasta acá que alcanzamos a notar es que el titanio nada que llega, todavía él no ha participado en la reacción. Las dos primeras etapas de la reacción fueron con una reacción entre el cerio 4 y el manganeso. Primero con 2 más para volverlo 3 más y luego con este 3 más que se formó en la primera etapa, en ambas formándose cerio 3 más. Y va a venir una tercera etapa. En esta tercera etapa, este manganeso 4 que se había formado en la etapa 2, véalo aquí, reacciona ahora sí con el titanio. El titanio le cede 2 electrones a este manganeso, volviéndolo manganeso 2 más y el titanio queda como titanio 3. Entonces fíjense que el manganeso que empezó como 2 más terminó como 2 más. Entonces, ¿cuál es la diferencia o cuál es el asunto aquí con el catalizador homogéneo? Ellos sí participan de la reacción, ellos reaccionan de hecho. El asunto es que vuelven y se regeneran y quedan iguales a como eran en el reactivo, por lo tal no afectarían estequiométricamente a la reacción. Entonces vamos a observar aquí que el manganeso 2 más yo lo puedo cancelar con este, el manganeso 3 más lo puedo cancelar con este y el manganeso 4 más lo puedo cancelar con este. Quedándome, cuando yo sume la reacción, un cerio y otro cerio, me quedan 2 serios. Un cerio y otro cerio, me quedan 2 serios. Un titanio de este lado más y un titanio 3 más de este lado. Y ahí la suma de esta ecuación me va a dar exactamente igual a la que tenía al inicio. Entonces, de esa manera funciona un catalizador homogéneo, perdón, y abolimos ese mito de que los catalizadores no reaccionan o no participan de la reacción. De hecho, aquí sí están reaccionando. Hablemos ahora entonces de los catalizadores heterogéneos. Habíamos mirado que el catalizador homogéneo es aquel que se encuentra en la misma fase de la reacción. Si nosotros miramos
lo que acabamos de hacer con el catalizador homogéneo, todos están iónicos, por lo tanto uno asume que todo eso está ocurriendo en solución acuosa. Por lo tanto, todos están en una misma fase. El catalizador, tanto el cerio como el titanio están disueltos en agua, debido a que está en estado iónico, y el manganeso, al estar en estado iónico, pues también está disuelto en agua. Él no está sólido, él no está en estado metálico. Ok. Ahora, los catalizadores heterogéneos se encuentran en una fase diferente a los reactivos. Entonces, ¿cómo funciona entonces un catalizador heterogéneo? Entonces vamos a poner aquí, se encuentra en una fase diferente. Se encuentra en una fase diferente a los reactivos. ¿Cómo funcionan entonces? Vamos a recordar un tema que es la adsorción. Bueno, ¿qué es la adsorción? La adsorción es un fenómeno de superficie que consiste en que una sustancia, un material determinado, tiene la capacidad de retener algunas moléculas en su superficie. Los catalizadores heterogéneos funcionan de esa manera, por adsorción. Ellos absorben a los reactivos y además de que tienen la capacidad de absorber a los reactivos, generan una disposición de las moléculas a encontrarse en el sentido en que la reacción se da con eficiencia. Luego de ocurrido eso, pues la reacción ocurre en esa superficie de ese material y cuando ya los productos se han formado, los productos sí pierden afinidad con esa superficie y salen. Entonces vamos a mostrar eso con un pequeño diagramita. Ok. Tenemos entonces una superficie, una sustancia. Generalmente los catalizadores pueden ser metales, pueden ser zeolitas, pueden ser algún otro tipo de mineral compuesto. Entonces, aquí tenemos una superficie de un material que tiene unos determinados sitios activos, o sea, unos puntos donde uno de los dos reactivos o ambos se pueden ionizar o se pueden dirigir en función a que haya una colisión directa con el grupo funcional de interés del otro reactivo. Entonces aquí tenemos un ejemplo de una hidrogenación, una reacción orgánica. Llega la molécula de hidrógeno, se ubica acá en los sitios activos. Estos sitios activos provocan a que el hidrógeno se separe. Llega el etano, o el eteno más bien, que tiene un doble enlace. También atraído por la superficie y por un sitio activo. Aquí ocurre la colisión de tal manera que se juntan cada hidrógeno a cada molécula y cuando ya la reacción ha ocurrido, el etano, que es el producto de esta reacción, pierde afinidad con esta superficie, por lo tanto ocurre un proceso de desorción. Entonces, en una catálisis heterogénea ocurren eh, varios pasos. El primero, adsorción, o sea, llegan a la superficie. En el segundo ocurre la reacción y en el tercero la desorción, dejando aquí el espacio libre para que sigan llegando más reactivos, lo cual nos lleva a que nosotros podamos reutilizar en una indefinida cantidad de veces un catalizador heterogéneo. Esa es una gran ventaja de ellos. Ok, ejemplos de catalizadores heterogéneos. Tenemos, por ejemplo, el platino, que nos sirve como convertidor catalítico dentro de los mofles de los carros. ¿Sirve para qué? Para que la combustión sea completa, para que ese compuesto orgánico
de los que hay en la gasolina se convierta completamente a dióxido de carbono y no a monóxido de carbono, lo cual ayuda a disminuir mucho la combustión. Entonces, convertidores catalíticos hechos a base de platino en los mofles de los carros son un ejemplo de catalizador heterogéneo. Otros catalizadores podemos utilizar zinc metálico para catalizar algunas reacciones orgánicas también. Ahora yo les pregunto, ¿cuál es la mejor manera de utilizar un catalizador heterogéneo? Considerando que se trata de un proceso de adsorción. La mejor manera de utilizar un catalizador heterogéneo, obviamente, es aquella que me favorezca más superficie disponible. Entonces, ¿cuándo hay más superficie disponible? Por ejemplo, cuando el catalizador yo lo agrego a manera de polvo. Pero si yo voy a hacer una reacción en la cual el catalizador tenga que recuperarlo, tenga que hacerle un cierto tratamiento como limpieza, etcétera, hay otras formas diferentes de emplear catalizadores procurando el mayor contacto superficial posible, pero procurando también que este catalizador se pueda recuperar. Aquí vemos, por ejemplo, algunas formas, algunas disposiciones en las que se utilizan catalizadores. Esto se puede introducir en la solución de la reacción o en un tubo, imaginándonos que la reacción sea en un flujo de gases, todos esos gases pueden atravesar por aquí, favoreciendo la catálisis, obviamente teniendo muchos agujeros. Favorece la catálisis y favorece también a que nosotros el catalizador lo podamos recuperar. Entonces, la idea es aumentar el área superficial y si es posible recuperar el catalizador, hacerlo de una manera también en la que esto se pueda hacer. Ok, nuestro siguiente tipo de catalizador son las enzimas. ¿Cuáles son las enzimas? Las enzimas son generalmente proteínas, en muy contados casos no lo son, en su mayor parte son proteínas, que tienen una zona muy pequeña y muy específica de ellas destinadas a catalizar la reacción. En este caso de las enzimas, ya no vamos a hablar de reactivos, sino de sustratos, dado que son reacciones biológicas las que se ven involucradas. Entonces, una enzima hace una función que, digamos, desde lo práctico, desde lo técnico, se parece mucho a la del catalizador heterogéneo, aunque es muchísimo más específica. Las enzimas son tan específicas que la gran mayoría de ellas solamente catalizan una reacción, cuanto mucho dos, pero catalizan una sola reacción. Ahora, ¿cómo funciona una enzima? Entonces, la enzima, dentro de todo su entramado molecular, de láminas, de hélices, tiene en una parte de ella un lugar llamado sitio activo. El sitio activo, imaginándonos así como esa figura que vemos aquí en la imagen, es algo así como un rompecabezas cuya pieza es el sustrato y encaja a la perfección ahí. Ahí no encaja nadie más. La enzima tiene ese espacio, ahí llegan los sustratos, se forma un complejo enzima-sustrato. Luego, cuando ya la reacción ha ocurrido, la enzima libera los productos y queda con el espacio libre ahí para continuar haciendo la reacción con otros sustratos que lleguen nuevamente. Bueno, las enzimas son, como les mencioné hace un momento, bastante específicas. Por nomenclatura reciben su nombre de la función que realizan. Entonces hay hidrolasas, hay reductasas, hay liasas, etcétera.
Enzimas conocidas, por ejemplo, la enzima que nosotros necesitamos para procesar la lactosa en nuestro organismo. Si nosotros no tenemos esa enzima, que por obvia razón se llama lactasa, vamos a ser intolerantes a la lactosa. Otra enzima muy común que la conocemos o muchas veces hemos sido o creído que somos víctimas de ella o que hace algo malo. Son las polifenol oxidasas. Entonces, ¿qué hace la polifenol oxidasa? Les voy a mostrar con una imagen. Esto es algo que suele pasar. Usted coge una manzana, la parte, por alguna razón no se la come enseguida, y al rato usted va a ver esa manzana y la encuentra que se ve un poco negra, un poco oscura. Entonces ahí usted dice, se oxidó la manzana. Usa esa palabra, oxidación. Y químicamente, ¿qué ocurre? Sí, efectivamente está ocurriendo una oxidación. Cuando usted con el cuchillo o con los dientes parte esa manzana, está liberando, está rompiendo unas bolsitas donde se encuentra dentro de la célula una enzima llamada polifenol oxidasa. Resulta que la manzana, el banano, el aguacate, algunas otras frutas son muy ricas en polifenoles. Resulta que los polifenoles, cuando entran en contacto con la polifenol oxidasa, pues esta cataliza una reacción que convierte a los polifenoles en melanina. ¿Qué es la melanina? Es la misma sustancia que le da el color de piel a las personas morenas. Cuanto más melanina tengan en la piel, más morenas son. Esa sustancia es exactamente la misma que se produce cuando se oxida una fruta. Esa, pues, como les dije, es otra de las enzimas muy comunes que nosotros acostumbramos. Hay muchísimas otras. El ciclo de Krebs, por ejemplo, junto con la glicólisis, es el que favorece pues la respiración celular y ahí intervienen muchísimas enzimas que van cogiendo la glucosa, la van convirtiendo en piruvato y este a su vez se va convirtiendo en CO2 y agua. Bueno, vamos a mirar cómo o de quién necesita ayuda una enzima. Hay ocasiones en que una enzima, la sola enzima, realiza el proceso de catálisis de la reacción por sí misma. Hay otras ocasiones, en muchos casos, en las que la enzima requiere de otra sustancia, de otra molécula llamada cofactor. Entonces, en las reacciones biológicas hay muchos cofactores como las vitaminas, los grupos hemo, etcétera, que se adhieren a la proteína para que se forme el sitio activo y la active. Entonces, una enzima inactiva es porque no tiene el cofactor. Cuando el cofactor se une, se activa la proteína como una enzima. Otro elemento importante en la catálisis enzimática, además de los cofactores, son las coenzimas. Esos factores o esos elementos importantes en la catálisis enzimática son las coenzimas. ¿Qué es una coenzima? Una coenzima es una sustancia que ayuda a transportar un sustrato de una enzima a otra. Por ejemplo, aquí la imagen que vemos es el famosísimo ciclo de Krebs, que da lugar a la respiración celular o la respiración nuestra también. La acetilcoenzima A se encarga de transportar pues acetatos para que sean
puestos a reaccionar por una enzima que posteriormente los va a convertir en citratos y a su vez va a haber otra coenzima que los va a transportar a otra que los convierte en isocitrato y así sucesivamente hasta que se forma el ciclo. Entonces, la acetilcoenzima es un tipo de coenzima, el NADH también es otro tipo de coenzima, entre otras. Generalmente funcionan en ciclos así como este que nosotros estamos mirando aquí. Y de esta manera, pues hemos mirado los tres diferentes tipos de catalizadores, homogéneos, heterogéneos, enzimas. Más adelante, pues vamos a estar utilizando esta información para conocer otras cosas. Con, con esto damos por concluido el tema de cinética química. Les aconsejo que lean, que busquen información adicional sobre catálisis. Es un tema muy interesante, pero también es muy teórico, es más de lectura. Entonces, les dejo ese consejo y les deseo una feliz tarde y nos vemos en una siguiente clase.